Hello people, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo, en la segunda edición del torneo LDLC. El torneo LDLC es un torneo de Cardistry que hacemos a través de Instagram. Por si no lo conocías, hace unos meses subimos un vídeo explicando el primer torneo, ya que este pues es el segundo. Allí igualmente explicamos en qué consistirán los torneos, pero sí es cierto que han cambiado un par de cosas, así que quédate en este vídeo porque os vamos a explicar todas las normas, todos los requisitos y un nuevo sistema de puntajes para así poder participar y llevarte un premio bastante suculento. Lo primero que tenéis que saber es que este torneo tiene una nueva temática y un nuevo formato llamado Only 3. Solo 3, me refiero, Only 3. Y esto significa que para participar solo tendrás que hacer 3 movimientos. ¿Pero puedes hacer cualquier movimiento? No, tienen que ser movimientos originales o no originales, pero que sigan una temática. En esta ocasión vamos a poner 3 temáticas que van a ser aéreos, y esto puede ser cualquier movimiento que contenga un aéreo. Si estáis haciendo un movimiento o un combo en el que hacéis un backdrop, el backdrop es un aéreo. Que por cierto, si lo quieres aprender te dejo aquí un tutorial. ¡Publicidad hecha! El segundo tiene que ser un movimiento de 3 paquetes. ¿Esto significa que desde que empieza hasta que acaba tienen que tener 3 paquetes? No, puede ser una parte del movimiento 2 paquetes y en un momento abres un tercero, pero no pueden haber más de 3 paquetes, solo 3. Y por último, un movimiento pero de 4 paquetes. Y vamos a marcar una cosa, si estoy haciendo un movimiento de 4 paquetes y en un momento deslizo una carta, aquí tengo 5 paquetes, por mucho que sea solo una carta, es decir, las cartas cuentan como paquetes. Ahora que ya sabéis que para participar lo que tenéis que hacer son 3 movimientos, os vamos a explicar más profundamente todos los requisitos, que no simplemente es grabarse el vídeo, subir 3 movimientos y ya está, hay que hacer un par de cositas que ahora os lo explica Dani. Yo voy a explicaros 3 requisitos necesarios para participar en este torneo. El primer requisito es subir un vídeo a Instagram en el que aparezcan los 3 tipos de corte que ha mencionado Albert, que son el aéreo, el corte de 3 paquetes y el corte de 4 paquetes. El segundo requisito es que subas esta publicación a Instagram, que nos menciones, que es muy importante para que lo podamos ver, ya que en la edición anterior nos dio problemas el hashtag. Y lo siguiente que harás será subir una historia con esta publicación para que nosotros podamos tener en nuestro feed todas las historias con las participaciones, y así vosotros podréis ver quién está participando y qué vídeo ha presentado. Y por último, y no menos importante, tienes que ir a nuestro Instagram y guardar la publicación en la que explicamos los datos del torneo. Además, si puedes compartirla para que la máxima cantidad de gente pueda verla y participar en este torneo, estaría genial. Cumpliendo estos 3 puntos, tu presentación al torneo ya será válida. Pero, ¿quieres saber cómo vamos a evaluar los vídeos? Pues bueno, os voy a explicar los criterios de evaluación, pero lo primero que tenéis que saber son los jueces, ya que sin ellos tampoco hubiésemos podido conseguir definir todo este torneo. Como muchos sabréis, en el torneo anterior tuvimos a 3 jueces, 3 grandes amigos, como son Fede, Pablo y Lucas. Para este torneo hemos decidido cambiar y hemos puesto al ganador del torneo anterior. Le preguntamos si le gustaría ser juez y nos dijo que encantado. Así que ya sabéis, una de las normas nuevas es que si ganas el torneo, tienes la disponibilidad de ser juez en el próximo torneo. Dicho esto, si sabéis que el ganador anterior fue Marco, pues ya sabéis que es el nuevo juez. Y los 2 que quedan son Santiago y Davi. Sí o sí, teníamos que intentar hacer que fueran jueces en esta competición, ya que fueron los finalistas de una de las competiciones más importantes que han sido este año, como fueron los Lotus. Gracias a esa propia competición, gracias a Lotus, hemos recogido mucha información y esos criterios de evaluación que tenían para formar nuestros propios criterios. Así que, antes de nada, muchísimas gracias a todos los jueces por todo lo que nos habéis ayudado y por haber creado este gran formato. Pero no me enrollo más y voy a explicar estos puntos que tendremos en cuenta para evaluar los vídeos. Van a ser 4 puntos: la intención o el intent, el performance, la creatividad y la edición. El intent es el sentido que tiene el movimiento de Cardistry al ejecutarlo. Si yo estoy haciendo un movimiento en el que voy a hacer un display final, imaginad que aquí lo que hiciese fuera separarlo, cambiarlo, juntarlo, cambiar la carta así, mezclarlo y tal. No tiene mucha coherencia, ya que el propio movimiento lleva a que una vez que se extienda, se vuelva a cerrar. Pues esto vendría a ser la coherencia dentro de los movimientos. Es decir, que lo que hayas creado
o lo que ejecutes tenga un sentido. El siguiente punto a tener en cuenta es la creatividad. Y sí, hemos dicho que en el torneo puedes participar sin necesidad de que sean tus propios movimientos, pero eso significa que no vas a poder tener tantos puntos como otra persona que sí que hace movimientos originales, o al menos en esta casilla de evaluación no se te va a evaluar. No os preocupéis porque hemos pensado mucho en esto y sabemos que si ejecutas el movimiento de otra persona muy bien, puedes llevarte muchísimos más puntos en otra zona, ya que en originalidad y creatividad no tendrías ninguno. Pero recordamos que son 3 movimientos, el aéreo, el corte a 3 paquetes y el de 4. Lo que si no eres una persona que ha creado muchos movimientos, puedes intentar hacer alguna variación de ellos y se te puede sumar un poquito en creatividad. Al fin y al cabo, todo lo que puedas aportar a esa creatividad te va a venir genial. El tercer punto a tener en cuenta es la performance, es decir, la presentación y la ejecución del movimiento que estás mostrando. Esto es básico, ¿no? A veces también le llamamos flow, pero la performance recoge también el flow, la presentación y el cómo tú lo ejecutas. Y por último, y no menos importante, la edición. Sí, vamos a tener en cuenta la edición de los vídeos, ya que vemos que hay muchísima gente que dedica muchísimo trabajo, y para esto, ya que sabemos que muchos tenéis muchos problemas con esto, vamos a hacer un vídeo en Instagram en el que vamos a explicar detalladamente un ejemplo de cómo grabarte y cómo presentarte al torneo. Vamos a hacer como si fuese un vídeo para el torneo. Os explicaremos cómo poner la cámara bien, cómo aprovechar el espacio, así que estate muy atento porque esta misma semana vamos a subir ese vídeo en el que explicamos todos los detalles de cómo hacer un vídeo de Cardistry de la mejor manera. Sabiendo ahora estos 4 criterios, tenéis que saber una cosita más, y es que cada uno de esos criterios va a tener una puntuación del 1 al 4. Esto significa que la mayor puntuación que puedes obtener en cada vídeo es de 12 puntos. Por lo que, como habíamos comentado antes, si no le dedicas mucho a la edición, si no le dedicas mucho a la creatividad y simplemente haces movimientos de otra persona bastante buenos, va a ser bastante complicado que ganes. Pero si haces un buen movimiento, intentas presentar bien el vídeo y la edición es algo básica pero tiene sentido, porque no buscamos un vídeo que esté súper y sobre editado, sino que lo veamos y dé gusto visualmente. Pero para esto, como decimos, vamos a subir un vídeo explicando que os va a ayudar un montón. Y no necesitáis cámara buena, no necesitáis focos, ni trípodes, ni absolutamente nada. Así que no hay excusas. Atentos a Instagram, síguenos si aún no lo haces y te enteras del vídeo, ¿vale? Pues bueno, hemos explicado cómo participar en el torneo, cómo vamos a evaluar el torneo, quién vota el torneo. Solo falta una cosa, la más importante: el premio. ¿Y cuál va a ser el premio en este caso? El premio va a ser todo el dinero que recaudemos a través de Ko-fi. Ko-fi es una plataforma a través de la que tú puedes donar dinero a tus creadores de contenido. ¿Lo vamos a dar todo? Pues así es. Quitando el pequeño porcentaje que ellos retengan, vamos a donar el 100% de dinero al ganador, a un único ganador. ¿Y cómo hago este tipo de donación? Haces clic en el link que tenemos abajo y puedes apoyarnos con la cantidad que desees. ¿Y cuáles son las normas? ¿Yo puedo participar sin hacer donación? Pues así es. Cualquier persona que quiera que cumpla los requisitos que hemos mencionado anteriormente puede participar en el torneo sin donar. Y cualquier persona que quiera puede donar sin tener que participar. Entonces, cuanta más gente done mientras dura este torneo, más grande será el premio que se pueda llevar el ganador. Pero, ¿y entonces? ¿Hasta cuándo dura el torneo? El torneo finalizará el mes que viene, exactamente el día 25 de octubre. Eso significa que tenemos bastante, ¿no? Pues casi 2 meses. ¿Cuándo se darán los resultados, Dani? Pues nosotros necesitamos un poquito de tiempo, así que los daremos el 1 de noviembre. Eso significa 6 días o 5 días, una semanita, ¿no? Desde que se entregue todo. Así que ya sabéis, creo que lo hemos explicado todo bien, a lo mejor nos faltaba algo, pero ya sabéis que podéis dejarnos un comentario, ¿no? Preguntando cualquier cosa. Esto ha sido todo, no tenemos nada más que decir. Bueno, no. Siempre se nos ha olvidado. No lo hemos dicho. Siempre se nos olvida. Lo más importante e imprescindible para este torneo es